Sí. Sí. Cuando me digan. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues muy buenos días. Me acompaña Javier Luna, el secretario general de Empleo. Bienvenidos a esta rueda de prensa en la que les vamos a presentar una batería de medidas de empleo para parados de larga duración por importe de 25 millones de euros que vamos a poner en marcha en el próximo trimestre. Como saben, este Gobierno ha sido muy riguroso a la hora de desarrollar el Plan de Empleo 2016-2017. Los resultados, tenemos que decir, que han sido bastante positivos. Al día de hoy tenemos 30.000 parados menos en nuestra región, pero sobre todo este Gobierno ha sido muy sensible con los colectivos más vulnerables a los que le hemos dado especial prioridad. Hemos puesto en marcha políticas de empleo conectadas con políticas sociales y también hemos colaborado en distintas administraciones, como han sido las diputaciones, como por ejemplo el Plan de Empleo Social. Con toda esta colaboración y organización hemos obtenido unos buenos resultados, que ha sido un 30%, cerca de un 30% menos de parado de larga duración en nuestra región y un 26% menos del número de hogares con todos sus miembros en paro. A pesar de estos datos, el número de personas en esta situación en Extremadura sigue siendo elevado y este Gobierno es sensible ante esta situación y también somos conscientes de que tenemos que seguir poniendo medidas en marcha que de alguna manera puedan paliar esta situación. Dentro del nuevo Plan de Empleo 2017-2018 vamos a desarrollar 3 nuevos programas que tienen unas medidas innovadoras destinadas a parados de larga duración y esas medidas innovadoras, pues siempre yo hago referencia y lo digo, que son dentro de ese margen que nos permite la normativa nacional, puesto que siempre reivindicamos que no son muy flexibles. Pues dentro de ese margen hemos intentado crear estos 3 programas con esas medidas innovadoras que les decía. Los programas son 3, ya habrán oído hablar alguno de ellos: CENIS, Crisol y Programa Colaborativo Rural. El objetivo, al fin y al cabo, de estos 3 programas es activar y movilizar a estas personas dentro del mercado de trabajo mediante una oportunidad laboral. Está más que demostrado que cuanto más tiempo pasa una persona en desempleo, pues más difícil es luego su inserción laboral. Y de esta manera queremos un poco pues activar y dar oportunidades a este colectivo. ¿Cuándo lo vamos a desarrollar? Pues la idea del Gobierno es desarrollarlo en este próximo trimestre. De hecho, en el próximo Consejo de Gobierno ya me parece que son 2 los programas que se tiene intención de aprobar y las convocatorias prácticamente estarán en septiembre y octubre. Somos conscientes de que, aunque los datos del paro han evolucionado positivamente, el comportamiento de los trimestres es muy cíclico y especialmente el último trimestre del año y el primero siempre suelen ser más débiles, más desfavorables para la región. Por lo tanto, es ahí donde vamos a redoblar los esfuerzos por parte de esta consejería y especialmente los parados de larga duración, que son los más vulnerables. Les voy a hacer una síntesis de los distintos programas. Voy a comenzar por el programa CENI, que está dotado de 10 millones de euros, destinado para 1.400 personas, con las contrataciones a parado de larga duración, como les decía anteriormente, mayores de 30 años, que hayan pasado previamente por un itinerario de orientación
laboral serán contratos a jornada completa y durante 12 meses en el sector privado. Es otra de las medidas que nosotros estamos llevando a cabo por parte de esta Consejería y este Gobierno, la colaboración con el sector privado. Vamos a subvencionar hasta con 10.000 euros el salario bruto de titulados universitarios o formación profesional, a 8.000 euros con aquellos titulados que tengan formación profesional de grado medio o certificado de profesionalidad y con 7.000 euros el resto. Y las empresas lo pueden solicitar a lo largo de todo el año una vez que salgan las convocatorias. Es un modo de que estas personas puedan tener la oportunidad de demostrar en el sector privado su capacidad, también su rentabilidad y su valía profesional. Y además, las empresas posteriormente pueden optar por acogerse a la subvención de indefinido. Esperemos que, pues que tenga buen resultado y que parte de estos empleados puedan llegar a convertirse en indefinido. El siguiente programa es el programa Crisol. Es un programa que pertenece a Política Social, pero por primera vez la Consejería de Educación y Empleo integramos políticas de empleo en este programa. En total son 12 millones de euros, de los cuales esta consejería aporta 9 millones de euros para empleo que vamos a abarcar unas 740 personas para mayores de 16 años, parados de larga duración prioritariamente, y en este caso lo vamos a desarrollar en las 7 ciudades mayores de 20.000 habitantes en la región. Y además se va a desarrollar en barrios con dificultades especiales dentro de estas ciudades. Las ciudades serán Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva y Almendralejo. Creo que no me he dejado ninguna atrás. El contrato será de 6 meses de formación-aprendizaje y los 3 meses posteriores de prácticas no laborables en empresa. Lo que tratamos con estos programas es de conectar de alguna manera el barrio con las políticas sociales, políticas de empleo y políticas de familias en colectivos muy vulnerables y con riesgo de exclusión social. Y el programa colaborativo rural, un programa totalmente nuevo, dotado con 6 millones de euros para 790 personas, y este está destinado a municipios menores de 5.000 habitantes, en los que podrán solicitar y podrán desarrollar a través de un proyecto los propios ayuntamientos, un proyecto que se adapta a las características o las necesidades de su localidad y lo podrán desarrollar durante 6 meses. Va destinado a mayores de 16 años, ya también sin límite de edad, parado de larga duración prioritariamente, contratos de 6 meses, formación-aprendizaje, lo que supone un 75% del salario mínimo interprofesional. Estas son las baterías de medidas para parado de larga duración, dotadas con 25 millones de euros, que darán una cobertura a cerca de unas 3.000 personas y se pondrá en marcha, como bien les decía anteriormente, en el último trimestre del año. Medidas innovadoras, todas llevan contratación y ofrecen oportunidades tanto en las zonas rurales como en las urbanas. También hemos tenido en cuenta a todas las edades, mayores de 16 años o mayores de 30 años, sin ningún problema, no excluye a nadie. Con la intención de mejorar las condiciones de estos colectivos y más teniendo en cuenta que el próximo trimestre, como les decía anteriormente, los comportamientos del paro pues, son más desfavorables para la región. Este Gobierno es consciente de la situación y pondremos en marcha este tipo de medidas que se desarrollarán a lo largo del último trimestre del 2018 y el primero del 2019. Pues a su disposición, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta. Secretario, yo. Sí, buenos días. Era saber en qué tipo de en qué sectores van a poder incorporarse estos nuevos trabajadores, en qué tipo de empresas, si se puede dar alguna pincelada. No, está abierto. El sector privado, las empresas podrán elegir, no hay ninguna limitación en ese sentido. Está abierta una vez que salga la convocatoria,
todo el año y, evidentemente, nosotros no vamos a poner ningún sector como prioritario. No hay ningún tipo de limitación. Sí, buenos días. Una pequeña duda. Me imagino que se abren las convocatorias en el último trimestre de este año y me imagino que todos los trabajos y todas las contrataciones se harán a lo largo de finales del 18 y todo 2019, ¿no? Sí, así es. Así es. Si la convocatoria empieza el septiembre-octubre, pues a partir de ahí podrán empezar a contratar y, evidentemente, daremos cobertura también al 2019 e incluso Crisol se podrá desarrollar con más probabilidad las contrataciones al principio que también nos viene bien porque no solo el primer trimestre, o sea, el último trimestre del año es el más desfavorable para la región, sino el primero del siguiente. Son los más débiles en el empleo. Buenos días. Una precisión. ¿En el sector privado son todas las convocatorias, los 3 programas? Solo el primero, entendido. No. El sector privado es CENI, los 10 millones de euros. Ese es. El resto sería ayuntamientos, empleo público y entidades sin ánimo de lucro en cuanto a Crisol. O sea que hay un poco de todo. Sector privado, público y entidades sin ánimo de lucro. Igual que todas las edades y todas las zonas. Muy buenas. Yo quería preguntar, no en relación a esta en concreto, sino a una cuestión de empleo. No sé cómo está el tema de los docentes interinos, si ha habido algún avance en la postura de la Junta en este sentido, si se va a reclamar o no se va a reclamar la postura de que se incorporen el día 10 de septiembre o el 1 de septiembre. Y eso está claro. Mira, la incorporación es igual que el año pasado, con los mismos días de antelación, se van a incorporar el día 10, no nos es posible hacerlo antes. Sabéis que la Junta de Extremadura ha recurrido pues, esa sentencia y nosotros, bueno, pues se pondrá en marcha una vez que tengamos el fallo. En este caso, pues depende si es a favor, lo pondremos en marcha. Entiendo que si se pronuncia en el próximo curso y siempre lo he dicho, la intención de esta consejería y de este gobierno es adelantarlo lo máximo posible. Es verdad que se han firmado una serie de acuerdos y se han recuperado derechos en este tiempo importante también para los docentes y todas las medidas no se pueden llevar a cabo bueno, pues tan pronto como nos gustaría, ¿no? En este caso nos permite esa posibilidad y este año, teniendo en cuenta que vamos también recuperando las 19 horas y otro tipo de medidas, pues de momento mantenemos el día 10 de septiembre. El próximo año pues ya se verá. Muchísimas gracias. Los que no habéis tenido vacaciones. A cogerla. Yo tampoco. Y los que estamos en proceso.